¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing de los nuevos Bose Quiet Comfort Ultra Generación 2. Estamos ante la nueva entrega de estos grandiosos audífonos que prometen una excelente cancelación de ruido, así que vamos a ver qué tal están. Lo sacamos de la caja y ahí está la caja, bueno, una caja dentro de otra caja. Este material es duro, ¿eh? Aquí viene para la guía rápida, creo que sí, y luego aquí tendría otra pestañita y se abre y ahí está el estuche, increíble. Aquí nos viene con una ligera guía rápida que nos da las instrucciones rápidas de los controles por botones, como por ejemplo la pausa y el play, canción anterior o siguiente canción, y también creo que esto es la cancelación de ruido, imagino. Ya saben que en mis unboxings siempre revisamos todo lo que viene dentro de la caja. Aquí vendría especie de manual de seguridad. Bueno, es como un manual con las regulaciones y algunas especificaciones del producto en varios idiomas. Esto es lo que traería en la caja. Pero bueno, ahora vamos a ver el estuche. Vean nada más qué bonito está. Es un estuche rígido, bueno, está durito, no tanto, está medio blando si le aprietas, pero creo que para una caída te protege bastante bien. Es un estuche que es muy pequeño, si se dan cuenta, prácticamente es el tamaño de mi mano, así que es muy cómodo, imagino, para meterlo en una mochila, en una maleta, creo que puede estar genial. De principio estoy notando que este material de aquí, bueno, es como de alguna mochila típica, este cierre no se nota tan lujoso y ahí están estos tremendos y poderosos nuevos Quiet Comfort Ultra Generación 2. Vean nada más. Pero antes, obviamente, vamos a ver todo lo que hay dentro del estuche, porque aquí viene un espacio para guardar cables y esto de acá se preguntarán qué es. Esto, mira, esto nunca lo había visto en un estuche de audífonos y es como una protección, es una goma. De este lado tiene un compartimiento especial con el cable, bueno, los dos cables que vienen, que son el cable para la conexión de audio jack. Es un cable bastante simple. Se ve cortito, no se ve muy largo, pero pues obviamente para escuchar música de un dispositivo a la cabeza, creo que el tamaño es el correcto. Por este lado tendríamos otro cable que imagino que este es el cable de carga y creo que también tiene transmisión de audio, si no me equivoco. El cable viene como sucio el cable. Pero bueno, estos cables, pues ya saben, son genéricos. No son cables, digamos, muy ostentosos. A diferencia de otras marcas, son simplemente para cumplir sus funciones, que más que nada son para la carga y a lo mejor escuchar un poquito de música en alta calidad. Esta etiqueta nos dice cómo deben ir metidos los audífonos, vean. Creo que llevan nada más esta posición. Mucha gente a lo mejor se va a confundir, va a decir, oye, pero pues es que yo me confundo, ¿qué tal si los doblo de esta manera? Pero realmente no hay pierde, porque sabes que siempre los tienes que doblar así. O sea, tú pones los audífonos con la marca hacia arriba, siempre, doblas este hacia adentro y ya está. O sea, no creo que haya mucha magia aquí. Vamos a comenzar hablando primero que nada de la parte de arriba. Aquí tenemos esta diadema. Esto es plástico, pero ya de acá abajo tenemos la almohadilla que la verdad se siente bastante cómoda, pero me gusta que esta parte de aquí, que normalmente todos los audífonos que hay en el mercado, la mayoría de los inalámbricos, esta parte de aquí es dura, pero aquí lo han hecho bastante bien porque es duro, pero es plano y esto significa que no te va a aplastar la cabeza porque lo han hecho un poquito más plano que en otras marcas y eso me agrada bastante, creo que le da un toque de mayor comodidad y además aquí si se dan cuenta hay como una especie de hendidura y esto creo que es parte de los propios audífonos, no sé si es parte del diseño, pero esta hendidura me agrada porque significa que los audífonos son bastante extendibles y están diseñados obviamente para que estén todo el tiempo en tu cabeza. El material la verdad se siente de buena calidad, aunque obviamente esto no significa que va a durar toda la vida. Ya saben, con el uso, con los aceites de la cabeza, pues obviamente esto puede ir degradándose y también con la propia humedad y el desgaste del propio uso. Por otro lado, aquí tendríamos esta parte extensible que ya saben que es la típica de todos los audífonos y me ha gustado muchísimo que se nota de excelente calidad. Vean esta combinación de color y de material. Esto es metal, creo que sí es metal. Está un poco duro, eso es bueno porque significa que no se va a aflojar esto con el tiempo. Se alcanzan a ver incluso hasta los tornillos dentro del mecanismo, vean. Está bien hecho, creo. Esto es metal, obviamente, es un metal que se siente bien. El logo de Bose, la verdad, se nota bastante, pero al mismo tiempo es discreto. No sé cómo lo han logrado, pero es muy inteligente hacer estos diseños porque es discreto, pero al mismo tiempo lo notas. O sea que muy bien hecho ahí para los de diseño. El material que está aquí adentro me gusta, pero no se siente tampoco de tan alta calidad. Estas almohadillas, la verdad, se sienten un poquito más duras que en otras marcas y tienen un retorno muy rápido. Esto significa que no se van a moldar tan rápido a tus oídos y digamos de manera tan natural,
pero significa que van a mantener su forma. Esto es bueno porque a veces muchos audífonos, después de que los tienes mucho tiempo, como que se van deformando y estos no sabemos cuánto van a poder aguantar con su forma, pero se ve que van a ser resistentes y aún así se sienten cómodos, no se siente que te vayan a apretar. Hablando del peso, la verdad se sienten bastante ligeros, no creo que molesten demasiado en la cabeza, aunque el peso pues obviamente se carga en esta parte y obviamente la diadema pues va a distribuir el peso lo mejor que pueda. A nivel de diseño es muy elegante. Bose siempre se ha caracterizado por tener diseños muy sobrios y muy atemporales. Es decir, que si te compras unos audífonos o casi cualquier producto de esta marca, pasan los años y no se ve anticuado. Y eso me gusta de esta marca, que lo saben hacer muy bien. Aunque también tarda mucho tiempo en sacar productos. Aquí tenemos esto que creo que es para el control de volumen. Esta parte de aquí que viene con este borde para que puedas tú sentirlo al momento de que vas a hacer los controles de volumen. Realmente el diseño es bastante bueno. Tenemos aquí el micrófono, el botón de power y también el de conectividad. Aunque no sé si se están combinando ambos. La verdad es una calidad bastante decente. Y por cierto, aquí tendríamos la entrada o salida de USB-C, asimismo el cable jack, que están muy discretos, pero creo que están en una muy buena posición. Normalmente los audífonos de Bose siempre se han caracterizado por este jueguito que tienen, de que son bastante digamos flojitos de aquí, pero eso significa que están hechos para que tú los puedas agarrar y ponértelo rápido y no tener que andar ahí trabándote ni nada o que se atoren. Esto la verdad ya es muy típico de estos audífonos e incluso de otros de la propia marca. Esto que está ahí adentro obviamente es metal, pero con el uso pues ya veremos si es lo suficientemente resistente para sobrevivir el uso y el tiempo. Estos audífonos ya los he estado probando un rato, pero ahorita les voy a enseñar cómo configurarlos desde cero. Lo más importante es que ya me los he puesto en la cabeza un ratito y la verdad creo que son muchísimo más cómodos que, por ejemplo, los Sony XM5 que tengo yo por aquí. Y en particular, la calidad de construcción, calidad de materiales es bastante destacada. Y bueno, llega el momento de sincronizarlos con el teléfono. Algo que me gusta de la aplicación de Bose de todos sus dispositivos es que no te obliga a meterte una cuenta ni a poner tu correo ni nada. Simplemente descargas la app y ya puedes empezar a sincronizar tus dispositivos. Vean, aquí ya lo está buscando y le tienes que dar el permiso de Bluetooth, obviamente, pero ahora llega el momento de encenderlos. He presionado el botón y ya están encendidos. Esta luz indica el proceso de emparejamiento, que aquí ya está lista. Y por supuesto, aquí en el propio dispositivo ya deberían de aparecer. Le vamos a dar otra vez y ahorita los va a encontrar automáticamente porque ya están encendidos. ¿Ya se dieron cuenta? Es muy intuitivo. Esta aplicación yo la he utilizado durante muchos años y la verdad es bastante fácil de usar. Y es de las que más me gustan, si no es que la que más me gusta de todos los audífonos. Vamos a darle en conectar. Y ahora yo creo que me los voy a tener que poner para poder utilizarlos. Dice solicitud de enlace Bluetooth, enlazar. Automáticamente me dijo el nivel de batería y al mismo tiempo también me dio información acerca de la cancelación de ruido. Ahora mismo estoy probando el audio inmersivo con un audio que viene predeterminado en el dispositivo. No estoy escuchando yo mi propia voz, me está costando trabajo por la cancelación de ruido. Espero que mi tono de voz esté adecuado. Una función muy importante que creo que a los audiófilos les va a gustar y es que estos audífonos cuentan con audio USB-C, así que podemos escuchar audio lossless si por ejemplo tienes el iPhone o Apple Music, o audio sin pérdida con excelente calidad a través del USB-C. Para reproducir audio en un dispositivo diferente, conecta los auriculares a tu dispositivo con cable USB-C. Transmite audio sin pérdida cuando se usa un proveedor de contenido compartible, como por ejemplo Tidal o Apple Music o algo que tenga activado el audio sin pérdidas. Debe haber aquí alguna zona para poder actualizarlos. Actualización de productos. Siempre recomiendo actualizar los productos. Aquí nos sale que ya está actualizado porque es un producto nuevo, pero seguramente con el tiempo llegarán a meter algún tipo de actualización para mejorar el producto. Ahora vamos a hablar acerca de la cancelación de ruido. ¿Qué tal está? Pues desde mi punto de vista está increíble y créanme, soy usuario de los XM6, incluso de otras marcas, y esta cancelación me ha encantado. Está bastante buena y creo que me está gustando más que la de Sony incluso. Todo esto controlado por el control de ruido que aquí está y lo puedes desactivar, obviamente dependiendo lo que quieras. Pero si vas a activar, por ejemplo, los modos, pues obviamente se te va a activar en automático. Si te das cuenta, lo he activado y vas a control de ruido. Y ya está activado, mira, lo desactivo y ahorita no tengo control de ruido porque no tengo ningún modo activado, pero por ejemplo voy a poner el modo, no sé, el modo cine
y automáticamente se va a activar la cancelación de ruido, pero optimizada para generar esa experiencia del cine. Y aquí tendríamos un ecualizador bastante sencillito, que la verdad es muy muy sencillo, pero creo que no se necesita más porque realmente yo no acostumbro tocar demasiado, ya que cada marca le da un toque especial a sus audífonos para disfrutar ciertos tipos de música, ciertos sonidos, y en el caso de Bose viene muy 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 bien talado, muy bien trabajado para que disfrutemos la mayoría de la música, pero ahorita les voy a decir cuál me gusta más y cuál me gusta menos. Aquí yo recomendaría ponerlo siempre en modo o apagado o en movimiento. El modo fijo está genial, por ejemplo, si vas a ver una película, está bastante bien porque este modo hace que cuando tú giras la cabeza, tu audio se vaya para un lado, para otro. Entonces está bastante bien para ciertos contenidos, pero a mí me gusta más el modo movimiento, que es más natural. Es como el que tienen, por ejemplo, los AirPods de Apple. La verdad, no hay tanta diferencia, pero a mí particularmente me ha gustado más tenerlo así. Por ejemplo, si te vas moviendo, porque el propio nombre lo dice, en movimiento, y por si estás quieto viendo una película está un poco mejor, o si estás en un videojuego. Y bueno, pues ahora toca hablar acerca de la batería. La marca asegura que te puede dar hasta 30 horas de reproducción de música, y para cargar el dispositivo tardaría hasta 3 horas para cargar completamente, pero te puede dar una carga rápida en 15 minutos. Puedes tener hasta 2.5 horas de reproducción de música. Tenemos ya un ratito escuchando música y no se ha bajado prácticamente nada, entonces creo que sí puede estar bastante real esa cifra. Creo que llega el momento de hablar de acerca de qué tal se escuchan, si valen la pena, y mi respuesta es un rotundo sí, valen bastante la pena porque me han sorprendido, es una locura. No me esperaba que se escucharan así. ¿Y a qué me refiero? Normalmente los audífonos de cada marca tienen como que, esto es raro y a lo mejor alguno dirá, oye, qué tontería, pero créanme, yo he probado muchos audífonos, pero estos se escuchan increíble en todos los géneros. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los Sonos Ace se escuchan muy bien, por ejemplo, los bajos, pero hay ciertos tipos de música, por ejemplo, la música electrónica no se escucha tampoco tan bien. Se escucha muy bien el pop, pero por ejemplo, la clásica tampoco brilla tanto. Y en estos casi todos los géneros se oyen muy bien, casi todo el tipo de música, lo que le pongas se oye increíble. La música electrónica, le puse rancheras, le puse pop, le puse de todo, o sea, todo, incluso hasta algunas de reggaetón escuché, música clásica, que de hecho creo su única debilidad, la única que encontré es en la música clásica. Ahí como que le cuesta un poquito, pero tampoco se oye nada mal. Creo que es su única pequeña debilidad la música clásica, pero por ejemplo la música donde hay muchos bajos, como la típica música de relajación, la lofi o música de ese estilo, se oye increíble, el pop se oye increíble, las voces se oyen increíble, no sé, son audífonos sumamente equilibrados, es decir, son unos todoterreno. Ahora, naturalmente los XM6 de Sony serían los competidores de estos, pero a mí me ha gustado más cómo se escuchan estos, no sé por qué. A final de cuentas, son audífonos que me han encantado, tienen una calidad de audio tremenda, muy buena construcción, son sobrios, creo que son de los mejores audífonos, por no decir que creo que actualmente, desde mi punto de vista, son, yo creo, una de las mejores opciones que hay. Pero bueno, ahora toca hablar acerca de las cosas que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de estos audífonos. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Lo que menos me ha gustado es esta parte de aquí que no sé, como que se ve medio rara, ¿no? Como así queda muy bien, queda perfecto, pero así como que se ve raro, ¿no? Esta parte así muy, no sé, muy agresiva, muy filosa esta zona. No te daña ni nada, pero sí te llegas a darle así un golpe con la mano, igual te puede raspar un poquito, pero está liso, ¿eh? No vayan a creer que esto es rebaba, están muy bien hechos. Por último, se me estaba olvidando mencionar que algo que no me gustó, la verdad, fue el estuche, ya que realmente parece más bien un estuche de cosméticos, no tanto de audífonos, y sobre todo es muy difícil guardar los cables, ya que el compartimiento no es del todo cómodo, ya que incluso se llegan como que a aplastar con los audífonos. La verdad, el estuche sí que no me gustó. Ahora toca hablar acerca de lo que más me ha gustado y son muchas, muchas cosas. Primero, voy a comenzar con uno de los aspectos que más me ha gustado, que es la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño sobre todo. Vean estos colores preciosos, son muy sobrios, van a envejecer muy bien, es decir, si los tienes te van a durar muchos años, bueno, si los cuidas, y no se van a ver anticuados, no se van a ver viejos. Esto lo hace muy bien esta marca, siempre se ha caracterizado por eso. Otra cosa que me ha gustado, y esto ya es de la marca, realmente la aplicación es bastante sencilla, es de las mejores aplicaciones, de hecho es mi aplicación favorita de audífonos y de marcas, bueno, como si no hubiera probado otras, ¿no? Por último, lo que más me ha gustado es que toda la música se oye increíble, no he encontrado ningún género que no se le escuche bien, toda la música se oye genial, solamente quizá en la música clásica no brillan tanto, no destacan tanto a diferencia de otras marcas, pero
en todos los demás géneros, no importa la música que te guste, estos se van a escuchar bien. Así que con eso me despido. Pongan en los comentarios qué les ha parecido. Una disculpa si ya no mencioné otros datos técnicos. Ya saben que en los unboxings lo más importante es ver más que nada el producto y sentirlo, cómo se ve y toda la cosa. Y yo no hago reviews. Si quieren ver eso, no es en este canal. Yo simplemente me dedico a ver el producto, cómo sale de la caja. Así que con eso me despido. Un saludo y eso es todo. ¡Vámonos!